el haberme postulado para ser juez familiar, el dar la lucha. Porque si tú identificas un problema y no haces nada por solucionarlo, te conviertes en parte del problema. Hay que ser parte activa del cambio, hay que echarle ganas y hay que pelearlas, hay que ganarte las cosas. Siempre ha sido mi vida así, siempre mi formación ha sido así. Yo soy un producto de las becas, yo estudié becado siempre, era becado y estudiaba. Es importante entender en un tema de equidad que no es lo mismo un niño de 10 años que una niña de 10 años. Incluso psicológica, emocional, física, en su desarrollo, en todos los desarrollos somos distintos. No es lo mismo igual un jovencito de 12 años que vive en cierta parte de la ciudad como otro que vive en otra parte de la ciudad. Entonces, a lo que voy con esto, haciendo esas diferenciaciones, es que el juzgador debe entender que somos distintos y que debemos de ajustarnos y buscar una equidad en esas distinciones. La formación de los abogados era de choque. Tú eres buen abogado si le ganas al otro. Y no, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Tú eres buen abogado si le resuelves el problema a las personas. Yo creo que si la ciudadanía me da la oportunidad, tenlo por seguro que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiar ese tipo de mentalidad. ¿Y qué tal? Bienvenidos amigos de YouTube, muchas gracias por estar viendo este video. Continuando con la secuencia de videos que hemos estado trayendo, que por cierto, muchas gracias por estar viendo estos videos. El día de hoy tenemos una gran oportunidad porque justamente siguiendo con el tema que está en boga de la reforma judicial, pues tenemos la oportunidad el día de hoy de platicar con un candidato. Con nosotros tenemos al licenciado Carlos Humberto Jaramillo García. Él es candidato a juez familiar en el distrito Abraham González y aparece en la boleta amarilla con el número 8. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta era de la tecnología es algo que nos permite, por ejemplo, en este caso, en el cual yo me estoy postulando, pues llegar a muchas personas. Te agradezco el espacio y el interés que tienes dentro del tema de la abogacía para que las personas conozcan de qué se trata y no nada más la reforma, ¿no? También a lo mejor que algunos sepan de qué se trata el derecho, de qué se trata el derecho familiar, el derecho penal, las diversas materias. Te agradezco el espacio y pues bueno, pues a la orden. Muchas gracias por venir, la verdad que encantados de recibirlo y pues muchas gracias por echarse la vuelta y pues muy agradecidos por tenerlo con nosotros, licenciado. Licenciado, estuvimos recabando algunas preguntas con las personas que nos siguen en el canal. Algunas nos hicieron llegar algunas preguntas y otras con el equipo, pues formulamos ahí unas cuantas preguntas justo para llevar a cabo esta charla. ¿Nos permite comenzar justo con estas preguntitas, Sí, no, desde luego. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Comentarle, más bien primero preguntarle, licenciado, ¿en dónde estudió, licenciado? Disculpe. Pues mira, mi trayectoria educativa, obviamente soy licenciado en Derecho. He tenido la oportunidad dentro de mi formación académica poder cursar algunas maestrías y también algunas especializaciones y algunas otras cosas. Yo estudié en el Centro de Estudios Universitarios del Norte, en el CEUN, aquí en Ciudad Delicias, y luego posteriormente tuve la oportunidad de estudiar una maestría en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Contaduría y Administración. Soy máster en Administración y Recursos Humanos. En ese momento, bueno, pues la finalidad era estudiar esa materia porque yo sentía que necesitaba tener un campo más amplio laboralmente. Hace ya algunos años que yo concluí, en el 2012-13, y yo tenía en ese momento pues las ganas de poder conocer algunas cosas distintas. Sin embargo, durante toda mi vida laboral yo siempre me he dedicado al derecho, siempre he vivido profesionalmente de litigar, de ser abogado en diversas facetas, algunas ocasiones en el servicio público. Y bueno, actualmente lo último que he terminado fue una especialización en
materia de niñas, niños y adolescentes, y anterior a eso una certificación también en mecanismos alternativos de solución de controversias, un diplomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo y algunas otras especializaciones y actualizaciones en temas de perspectiva de género, perspectiva de infancia, actualizaciones en materia de oralidad, en materia mercantil, en materia familiar, en materia civil. Regularmente, pues bueno, como tú sabrás, pues los abogados tenemos siempre que estar estudiando. Es incluso uno de nuestros principios rectores dentro del decálogo, que pues todos los días hay que estudiar, y el que no estudia, pues cada día eres menos abogado si no estudias, ¿no? Entonces, siempre he buscado estar actualizado, y parte de eso pues también es que he tenido la oportunidad de ser catedrático en el SEUN, y eso pues me obliga a no solamente quedarme con lo que sé, ¿no? Pues sino ir estudiando. Siempre he impartido las materias procesales pues que es el diario, es el trabajo, es lo que los abogados litigantes hacen: presentar demandas, estar en los juzgados, desahogar audiencias. Ese es el tema de lo procesal, y bueno, he tenido la oportunidad de impartir esas materias, y obviamente pues me ha creado la necesidad de tener que estar actualizado sí o sí, ¿no? Sobre todo con los criterios que van evolucionando, que van cambiando, sobre todo en materia de niñas, niños y adolescentes, en materia de grupos vulnerables, en materia de perspectiva de género, y en materia familiar pues es sumamente dinámico. Oh, le agradecemos su respuesta. Licenciado Jaramillo, también preguntarle, ¿cuántos años tiene? Disculpe. Actualmente tengo 39 años, soy del 85, este año, si Dios lo permite, en octubre cumpliré los 40 años. Oh, pues, gracias por respondernos. Joven todavía. Seguro que sí. También preguntarle, ¿cuántos años de experiencia tiene en el ejercicio del derecho? Fíjate que ahí hay una situación, ahí más o menos tú sácale la cuenta. Yo egresé en el 2007, y aproximadamente desde el 2006, y esta es una anécdota muy bonita que me gusta platicar, y sobre todo siempre se las trato de transmitir a los alumnos a los que he tenido la oportunidad de compartir clase, para que entiendan la manera en la que yo he vivido el derecho. Y la verdad es que el platicárselas es precisamente transmitirle ese sentimiento que yo tengo por esta profesión. Más o menos como desde el 2006, que yo estaba a punto de salir, un día a la semana yo me vestía de abogado, de chavo, y me iba a los juzgados. Y no iba a los juzgados a nada, pues la verdad no tenía nada que hacer, iba a ver, a que me vieran y aprender viendo, ¿no? Esa era la oportunidad que yo tenía de sentirme abogado, de que me vieran. Amor al arte, como dice. Pues no sé, ¿no? Que andaba ahí en ese rollo. Entonces yo iba, salía de la escuela y iba ahí, y luego empezaba a revisar las listas, que son unos documentos que ponen ahí al ingresar al juzgado, donde dice qué expedientes y qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Los movimientos. Entonces yo iba y me ponía a revisar las listas, y ahí aprendí a lo mejor cosas muy simples para un abogado, pero valiosas para un estudiante, de cómo ir clasificando, cómo se clasificaban los juicios, qué tipo de juicios existían, incluso cómo se iban enumerando. Y posteriormente a eso, un abogado me dio la oportunidad de nombrarme en un expediente. Y obviamente, pues si antes iba sin tener pretexto, pues con más razón, ¿no? Ahora iba una vez a la semana y pedía el expediente y lo revisaba. Y obviamente me aseguraba de que todos vieran que pedía un expediente y que me lo prestaban y que me preguntaban quién era y si estaba autorizado. Y la verdad era una experiencia formidable para mí, porque me hacía vivir mi sueño, ¿no? Mi sueño siempre fue ser abogado. Y luego, pues eso me permitió una parte buena, que en este distrito pues me fueron conociendo, ¿no? Me fueron conociendo las personas que estaban en los juzgados, las personas que prestan los expedientes, las secretarias, los jueces, los proyectistas, etcétera, etcétera, porque siempre trataba de ir a hacer algo, y siempre trataba de mantenerme vigente, y sobre todo de vivir la experiencia de ser abogado litigante, ¿no? Que en ese momento para mí lo era todo, porque yo
tuve la impresión de que pues el abogado, o el que se dice abogado, es el que está en los tribunales, el que está en los juzgados, el que anda ahí. Y después te das cuenta que, bueno, pues la abogacía te permite o te abre muchos otros espacios en el servicio público, en la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Pero para mí en ese momento el verdadero abogado es el que, pues el que está en las trincheras dando la pelea, ¿no? Entonces, bueno, así fue como fui evolucionando dentro de mi carrera, dentro de la impartición, y eso es lo que ha significado para mí, eso es lo que significa para mí ser abogado. Yo vivo la abogacía, vivo el derecho, toda mi vida me he dedicado al ejercicio de esta profesión. Siempre es una profesión muy noble. El ser litigante es una profesión muy noble, es un estilo de vida, una formación que me ha permitido ser el sustento y el apoyo en mi familia. Entonces, de esa manera, yo he vivido el derecho. La abogacía ha sido el proyecto de mi vida. Siempre me he dedicado a esto. Todas las personas que me conocen saben que siempre este ha sido mi vida. No hay otra cosa a la cual yo me haya dedicado que no tenga que ver con las ramas del derecho. Y bueno, eso me permitió más adelante ser invitado en algún momento en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Y como te comentaba, pues ya con esa maestría que tuve en Administración y en Recursos Humanos, bueno, pues me permitió desempeñarme en un área que se llama, bueno, bienes patrimoniales, que tenía que ver con el activo fijo y el tema de las cajas, el tema de los dineros, ¿no? Entonces, fue una experiencia que me abrió mucho mi panorama profesional. Y bueno, pues salí de ahí, regresé al litigio, regresé a mi despacho a seguir haciendo mi vida jurídica. Y en el 2023 nuevamente me dan la oportunidad de ingresar al municipio en un departamento de nueva creación que se llama Justicia Cívica. Y en esa área de justicia cívica, que en ese momento dependía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es una especie de tribunal pequeño, bueno, ahí se ve todo lo que no son delitos y que son faltas administrativas, y que se juzgan, ¿no? Que antes no se juzgaban, lo que antes era el bando de policía y buen gobierno. Cuando te detienen por andar de escandaloso en la calle, te lleva la policía y pues te ponían tu multa, te dejaban, como luego se dice, no te dejaban bote 36 horas. Bueno, pues ahora hubo una reingeniería, hubo un cambio en el cual todas esas personas que son detenidas por la probable comisión de una falta administrativa, bueno, pues tienen la presunción de inocencia, tienen derechos que se les hacen valer, se hace una dignificación de las personas y también tienen su garantía de audiencia de poder ser escuchados ante una autoridad administrativa, un juez en una audiencia videograbada que les permite defenderse de la probable acto de autoridad o de acto de molestia que un policía lo realiza al momento de que los detienen. Entonces, ha sido una reingeniería, un cambio de paradigmas en toda una reestructuración de fondo en la impartición de justicia administrativa, sobre todo en el tema de faltas administrativas. Y es una reforma que es un modelo que llega a México, que se empieza a implementar en varios municipios. Y bueno, me ha dado muchas satisfacciones porque me ha permitido, al momento de que se conforme este proyecto, de crecer junto con él y de estar o de ser parte de la implementación de este proyecto aquí en Delicias, y que está conformado en el municipio de Juárez, el municipio de Chihuahua, el municipio de Parral, Cuauhtémoc y nosotros. Y bueno, ha sido una experiencia gratificante porque nos ha permitido ser uno de los municipios que cumple con los estándares a nivel nacional del modelo homologado de justicia cívica y policía de investigación, que nos ha permitido crecer, ser un municipio que tiene la capacidad de hacer transferencia técnica a otros municipios para apoyarlos y ayudarlos en la implementación de este sistema. Entonces ha sido gratificante a nivel profesional, pero también ha sido gratificante a nivel humano, porque me ha permitido conocer esa parte de la problemática, esa parte a la que no muchos le quieren entrar, porque regularmente nosotros vemos una patrulla con los focos o algo, y regularmente pues vemos más o menos el chisme, pero nos vamos a nuestra casa y se acaba el problema.
Y la verdad es que ahí es importante hacer un reconocimiento para todas las personas de la Dirección de Seguridad Pública, porque en verdad bomberos, vialidad, protección civil, policías, son personas que realmente están para cuidarnos, realmente se la rifan, realmente están ahí para cuando todas las personas nos vamos y se queda el problema, ellos son los que tratan de darle solución. Y bueno, eso me ha permitido tener una visión distinta de la situación, de lo que pasa en las ciudades, de lo que pasa, de las problemáticas, de las necesidades que a veces las personas tienen y de las circunstancias que a veces los llevan a cometer faltas administrativas. Y es precisamente ahí donde Justicia Cívica entra para hacer un tema de prevención, porque una de las finalidades es evitar que estas faltas administrativas escalen a conductas delictivas. Entonces, eso te permite hacer cambios importantes dentro de la ciudadanía. Y yo creo que esta postulación en materia familiar tiene mucho que ver con ese sentido humano, porque las personas en este tipo de materias es la parte más sensible. Yo creo que si bien es cierto, lo más importante pues es nuestra vida, nuestra libertad, pero la familia, nuestros lazos, nuestra situación emocional, no solamente litigas contra una contraparte, o no solamente se trata de temas de dinero, se trata de litigar a lo mejor con una persona con la que viviste 20 años, 25 años, 15 años, con la cual compartiste tu vida, con la cual tienes hijos en común, tienes historias de vida en común, y la verdad es algo complejo, porque no solamente se trata de ver quién gana juicios ni cómo salen las sentencias, se trata de hacer una reingeniería dentro del tema social, porque obviamente todos sabemos que la familia es la base de la sociedad y gran parte de los juzgadores familiares, eso es lo que haces, realmente haces sociedad, porque tus decisiones, y yo creo que también es algo que ha faltado dentro de esta modificación y podemos decir que tal vez algo bueno de la reforma que permite a otro tipo de visiones entrar a la impartición de justicia con un sentido como el que te comento, del que le batalla, del que conoce, del que ve, del que conoce el rostro de las personas, el que da el acompañamiento, y no solamente el que está detrás de una oficina, en un escritorio, viendo letras en un papel, ¿no? Y sacando sentencias con nombres o incluso con iniciales que no tienes, que no tienen nada, que no conoces, ¿no? Entonces cuando ves el rostro, cuando le empiezas a poner rostro a esos expedientes, a esas letras en un papel, pues adviertes una sensibilidad distinta. Yo creo que es algo que yo puedo ofrecerle a la ciudadanía. Obviamente, tú como conocedor del derecho sabes que pues, la ley es la ley, ¿no? Y que hay términos, que hay plazos, que hay situaciones técnicas que se deben de agotar, principios rectores, situaciones jurídicas a las que tienes que estar apegado, constitucional, o incluso a través de tratados o protocolos internacionales. Sin embargo, pues la ley y el derecho está creado para el hombre, para los humanos, para el hombre, la mujer, los niños, niños y adolescentes. Y si no existimos nosotros, pues qué razón tiene el derecho, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante, es algo que podemos nosotros ofrecerle al Poder Judicial, esa visión distinta, esa visión de entender, de humanismo, de ver que las personas lo que quieren es que se les resuelva un problema. No quieren una sentencia de 100 cuartillas que digan cosas rimbombantes, quieren una resolución integral. Porque al final de cuentas, yo siempre he pensado que, y eso es algo que también trato de transmitírselos a mis alumnos, que las personas buscan a los abogados para que les resuelvan asuntos, no para que los abogados ganen juicios. Y yo trato de planteárselos en ese sentido y decirles, a ver, una persona va a poner lo más importante que tiene, que es su familia, en sus manos. Y para ellos es el problema más importante y así es como uno lo tiene que tratar, como el problema más importante que ponen en tus manos. Y yo creo que es una responsabilidad doble, porque están confiando en un desconocido lo más importante, sus hijos, su estabilidad, su hoja de vida, su trayectoria, su formación. Entonces yo creo que así es como se le debe tratar y se le debe regresar
en base a lo que te pidan. Porque también algo importante que yo he visto, seguramente a lo mejor ya te habrá tocado, que a veces los jueces hacen las audiencias para ellos o hacen las audiencias para los abogados litigantes. Y sales de la audiencia, salen las personas, los realmente interesados y le preguntan al abogado, oiga, Milik, ¿qué pasó? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Qué fue? No le entendí nada. Y yo creo que es algo importante que podemos hacer como juzgadores y precisamente por eso es algo por lo cual yo le pido el apoyo a la ciudadanía para que este 1 de junio voten por un servidor en la boleta amarilla en materia familiar con el número 08, que es precisamente entender que el problema es de la persona y es la persona la que tiene que salir enterada de lo que le sucedió. Es quien debe de saber qué es lo que está pasando, debe estar enterada. No se va a aprender a lo mejor un concepto familiar ni lo que dice el artículo 200. Lo que tiene que saber es qué es lo que está pasando con su vida, qué decisión se está tomando. Debe saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando con su realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la visión que yo tengo. Esa es la manera en la que yo vivo el derecho y la verdad es que me ha tocado visitar a muchas personas, reunirme con muchas personas que me han invitado y casi siempre tengo he tenido la bendición o la suerte de encontrarme con personas que conozco o que me conocen más bien y que les digo, bueno, pues en 60 días que dure la campaña o los 15 minutos que usted me va a escuchar, no puedo cambiar lo que en 15 o 20 o 10 años que usted me conoce, la percepción que tienen de mí. Entonces, eso es lo que yo presento a las personas. Mi carta de presentación es mi hoja de vida, no los 15 minutos o 10 minutos o el favor que nos están haciendo de ver este podcast o este video. La verdad es que lo que a mí me respalda es mi hoja de vida, el haber vivido siempre como abogado. Soy una persona íntegra, recta, honesta, empática, y eso es, ¿no? Al final de cuentas somos, o nuestra historia de vida es lo que nos respalda, ¿no? Ciertamente, Licky. Muchas gracias por compartirnos su respuesta. También preguntarle, licenciado, para las personas que no están bien enteradas, ¿cuáles son los municipios que pueden votar por usted? Bueno, pues comentarles que en esta elección, ustedes al momento de llegar, los municipios que comparten el Distrito Judicial Abraham González, o para el cual el juzgado de primera instancia en materia familiar es competente, es el municipio de Julimes, de Rosales, de Mioqui y de Delicias. Entonces, al momento que lleguen ustedes a votar en la casilla en la que ustedes regularmente votan, les van a dar un total de 11 boletas. 6 que corresponden a materia federal o a ámbito federal, que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces de distrito, magistrados de circuito, etcétera, etcétera. También les van a dar 5 boletas que corresponden 3 a magistraturas, que es el ámbito estatal, y 2 en materia local o distrital. Dentro de esas 2 boletas, en una que es como rosita lila, viene la materia penal, de los cuales en este distrito hay 8 vacantes o 8 puestos de jueces. Entonces ustedes podrán votar por 4 mujeres y por 4 hombres que se encuentran en un listado de hombres y de mujeres. Y luego al final hay un juzgado mixto que es conocedor o se encarga de resolver temas del sistema tradicional, civil, mercantil y familiar, y también familiar por audiencias, en esa misma boleta. Y en la otra boleta en la que se encuentra un servidor, es una boleta amarilla que tiene 6 partes divididas en 3 materias. A la parte de arriba van ustedes a encontrar la materia civil con un listado de mujeres y un listado de hombres y un cuadrito en el cual ustedes podrán elegir una mujer y un hombre. Y en la parte del medio viene la materia familiar, en la cual hay un listado de mujeres, un listado de hombres en el cual yo me encuentro, en la parte del medio del lado derecho que dice materia familiar y que dice 08 Jaramillo García Carlos Humberto. Ustedes, si me apoyan y me hacen el favor, tendrán que poner en el cuadrito que está arriba el 08. Y al final de la boleta amarilla viene la materia laboral, en el cual viene un listado de damas, un listado de caballeros, y obviamente pues tendrán que poner en cada cuadrito la opción por la cual ustedes hayan decidido votar ese día, dependiendo de las materias. Cada cuadrito representa un juzgado.
en el juzgado, en el Distrito Judicial Abraham González, hay 15 jueces divididos en las materias que te acabo de comentar. Oh, pues muchas gracias por su respuesta. Licenciado Jaramillo, y entrando ya un poco más en el tema, preguntándole, ¿qué valores considera esenciales en un juez? Yo creo que pudiéramos decir que a lo mejor la integridad, obviamente, esto es algo interesante también que a veces nos preguntan, con el tema de las propuestas. Estamos, a lo mejor la ciudadanía estamos, incluso los ciudadanos acostumbrados a que en una campaña política te hagan propuestas sobre algo, ¿no? Pues aquí la propuesta básica es, de foul, tienes que ofrecer, o tienes que dar más bien, o tener la obligación de ser una persona que vaya a resolver de manera imparcial, de manera íntegra, de manera honesta, transparente, responsable, informada, exhaustiva, con todos esos principios que tienes que tener sí o sí. O sea, no puedes dejarlo al arbitrio porque así tiene que ser, porque así lo establece la ley y porque eso es la necesidad básica de quien imparte justicia. Pero también eso no quiere decir que el tema judicial o el conocimiento del derecho y la aplicación de todos esos principios no esté peleado, o esté peleado más bien con un tema de humanidad, de sensibilidad, de empatía, de humanismo. Entonces, no necesariamente una sentencia pegada a derecho tiene que ser fría. Y la verdad, es común hasta cierto punto que cuando van a los juzgados, sobre todo familiar, pues a veces lo que quieren es que el asunto se resuelva y sacar números. Pero a veces una sentencia no te resuelve un asunto, porque incluso hay veces las personas que lo que quieren es, oigan, es que yo lo que quiero es tener el papel del divorcio. Pero bueno, ahí después vemos la situación de la guardia y custodia, ahí después vemos la situación de la pensión, ahí después vemos la situación de los bienes, y lo que pudo ser una solución integral desde un principio se te convierte en una pareja de 3 o 4 expedientes por cada una de esas cosas que no cerraste, ¿no? De esos ciclos que no cerraste. Y bueno, también entender que en materia familiar una sentencia no te da la solución, porque si hay cosas que tú tienes pendiente o que las personas tienen pendientes emocionalmente, etcétera, etcétera, pues a veces el problema no se termina, y yo creo que también es parte importante, sí, predominantemente dar una resolución apegada a derecho, imparcial, etcétera, etcétera. También yo creo que hay que agotar ese tema de la dignificación, de la humanidad, de la sensibilidad, para poder realmente dar una sentencia que dé una solución integral al problema de las personas. No solamente un papelito que tengas donde estás divorciado, porque al final de cuentas, yo es siempre algo que le digo a mis clientes, a ver, tenemos esta baraja de posibilidades, ¿qué es lo que quiere? Nomás que hay que ser consciente de qué consecuencia le puede traer cada cosa, porque se acaba la audiencia y pues yo me voy a mi casa y usted va a seguir con el problema. Hay que darle solución al problema. Hay que buscar la manera más inteligente de conciliar lo jurídico con lo real, ¿no? Porque a veces lo legal no es lo real. A veces tienes una sentencia, pero tienes ahí al señor o a la señora ahí molestándote afuera en la calle porque hubo un tema que no se resolvió. O tienes un problema de incluso que puede ser trascendente para con tus hijos y que a veces quedan en medio, ¿no? Y hay este tema, por ejemplo, la situación de la violencia vicaria, ¿no? Que ahí andan utilizando a los hijos para agredirse de manera indirecta y metiendo en juego algo que no debería de entrar, ¿no? Cuando el tema es la relación que termina entre papá y mamá, que nada tiene que ver en un contexto con los hijos, ¿no? Entonces yo creo mucho en que hay que buscar una solución integral, no solamente una solución jurídica, que si bien es predominantemente esencial y prioritario, y es a lo que uno se debe, y es a lo que me dedico, porque la ley sí es la ley, pero también hay que darle ese enfoque, ¿no? También hay que tratar de darle una solución integral, que un asunto no se convierta en 3 problemas. Entiendo, licenciado. Agradecerle su respuesta. Pues continuando con la serie de preguntas que traemos por aquí, nos hicieron llegar una pregunta que dice, ¿cómo manejaría presiones externas de actores políticos o económicos? No, yo creo que obviamente en cualquier lugar en el que te desempeñes,
en cualquier situación en la que tú te dediques, sobre todo en el servicio público, eh, siempre habrá presiones, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, las personas que van, pues obviamente piensan y consideran que su asunto es el más importante y que se le debe atender como ellos creen, ¿no? O como ellos necesitan. Pero yo creo que el ajustarnos a la ley, el ajustarnos a la situación y sobre todo, pues aquí yo sí contestaría que mi integridad no me lo permitiría, mi información no lo permitiría. Como te lo comento, mi vida, mi historia de vida está basada en esto, ¿no? Yo jamás sacrificaría nada por algún interés. Y te lo voy a platicar en otro sentido a lo mejor. ¿Cómo lo aprendí yo o cómo lo entendí yo? Tuve la oportunidad de platicar con un amigo, entrado en años, un buen amigo, mayorcito, yo creo que debe tener entre 70 y 80 años, yo creo. Y una vez estábamos platicando y luego me decía, a ver, Milik, mi hija mía, ¿qué, ¿qué le vas a dejar tú a tus hijos? Y yo inmediatamente pues empecé a hacer cuentas, ¿no? Lo que debo aquí más lo que tengo aquí, y ahí empecé a, no, pues no sé, a lo mejor lo que en ese momento pudiera tener, haber logrado de mi trabajo. Y luego me dice, no, piénsale más. Y luego, no, pues su carrera, sus estudios, dejarle algo, ¿no? De preparación para que se pueda desempeñar. Y luego me dice, no. Y luego me dice, lo único que realmente una persona o un papá o una mamá le puede dejar a sus hijos es su historia de vida. Porque al final de cuentas el dinero va y viene, si quiere o no estudiar, si etcétera, etcétera, todo eso no depende de ti. Lo único que depende de ti realmente es lo que tú vivas, la manera en la que te conduzcas. El ejemplo de vida que tú hayas vivido es lo único que realmente depende de ti. Las decisiones que tú tomes a lo largo de tu vida es lo único que realmente le puedes dejar a tus hijos. Híjola, yo creo que lo entendí a la primera y es precisamente el mejor regalo, lo mejor que yo le puedo dejar a mi hija es la manera en la que me conduje, la manera en la que viví. Ese es el grado de compromiso que yo tengo con el derecho, ese es el grado de compromiso que yo tengo con lo que hago, porque al final de cuentas es lo único que yo le voy a dejar a mi familia, lo que viví. Entonces, lo tengo muy claro. También tengo muy claro que soy una persona de arraigos aquí y el que muchas personas me conozcan es precisamente quienes le van a transmitir la historia de vida, la herencia que yo le puedo dejar a mi familia, ¿no? Entonces, así lo entiendo yo, así lo vivo. Esa es la manera en la cual yo te contestaría desde un punto de vista muy personal. El valor y los arraigos que tengo con el compromiso de lo que hago y de lo que vivo. Admirable y muchas gracias por compartirnos su respuesta. También preguntarle, licenciado, ¿qué opina sobre la participación de la ciudadanía en estas elecciones a jueces? Yo creo que es algo, siempre he sido una persona de ideales y de luchas, eh, lo cual me ha permitido que siempre cuando considero que hay algo importante por lo que luchar, pues hay que luchar eh, en donde se pueda. Sobre todo con el tema de este tema de la reforma y de los cambios y todo, eh, siempre he dado la lucha, siempre he peleado por lo que creo que es justo y por lo que creo que es correcto en donde se tenga que pelear. Y es precisamente esto, el haberme postulado para ser juez familiar, el dar la lucha. Porque si tú identificas un problema y no haces nada por solucionarlo, te conviertes en parte del problema. Entonces hay que estar. Nunca he sido de los que critican por Facebook ni nada. Hay que estar. Hay que estar. Si quieres cambiar algo, hay que meterle. Hay que ganártelo. Y he sido un convencido de la meritocracia. Yo siempre he creído que las cosas se las tiene uno que ganar.
y tienes que pelear por ellas. Y tienes que andar ahí porque si no, pues nada más te conviertes en un espectador, eh, porque criticar está fácil. Pero hay que meterte, hay que buscar. Si las cosas crees que están mal, hay que pelearlas, hay que buscar, hay que buscar cambiarlas. Y ese es el compromiso que yo siempre he tenido y esa es la manera en la que yo siempre he tratado de ser parte. No estoy de acuerdo con algo, órale. Soy el primer formado en buscarle. Y esto es precisamente algo que me ha ayudado a decidirme desde un principio a buscar este puesto de juez familiar porque pues hay que entrarle. Si queremos tener una mejor sociedad, hay que buscar, hay que poner nuestro granito de arena. No solamente criticar o quejarte, ¿no? Hay que ser parte activa del cambio. Hay que echarle ganas y hay que pelearlas, hay que ganarte las cosas. Siempre ha sido mi vida así, siempre mi formación ha sido así. Yo soy un producto de las becas, yo estudié becado siempre, era becado y estudiaba. Entonces, siempre le tuve que echar ganas, porque no había otra. Y esa siempre ha sido mi formación. Y como abogado, pues tú sabes que lo que hoy está, mañana ya no, y hay que darle, y hay que darle, y siempre tenemos que estar acostumbrados a, a ir evolucionando, y a ir cambiando, y ir actualizándote. Te platico algo que a mí me sucedió. Cuando yo salgo en el 2007 de la escuela, yo siempre tuve una formación, tal vez por eso nunca me dediqué a la materia penal. Yo siempre tuve una formación en el sistema tradicional, a lo mejor ya a ti ya ni te tocó, ya es letra muerta. Y pum, entramos a lo que en ese momento era el nuevo sistema de justicia penal, acusatoria, adversarial y bla, bla, oral. De un tema escrito a un tema oral. Inmediatamente yo salgo y salgo con el cambio. Así como sucedió ahora cuando se hace la reforma y se va a la oralidad a la materia civil y a la materia familiar y mercantil. Y eventualmente antes del 2027 vamos a tener que entrarle a la reforma del sistema o del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí o sí. Y hay que estar en la pelea, hay que actualizarte, hay que darle. Esa siempre ha sido mi formación y es algo a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Entiendo, Lick. Muchas gracias por compartirlo. También preguntarle, ¿qué retos se enfrenta el sistema judicial en materia civil familiar aquí en Delicias? Bueno, pues yo creo que sí hay que reconocer que gran parte del problema, porque lo vemos nosotros y se ve, no solamente tienes que estar en la función jurisdiccional, la verdad es sumamente necesario que haya más capacidad de órganos jurisdiccionales, son necesarios más juzgados, son necesarios más personal, es necesario, está rebasado el sistema, pero también, justo lo que te comentaba, a lo mejor también ha hecho falta esa parte de, como luego se dice, de apagar fuegos, ¿no? No de sacar sentencias, no de sacar números, porque te digo, a lo mejor un asunto que debió haberse terminado ahí se te convierte en 3 problemas que al rato los vas a tener judicializados, porque desde un momento no diste una solución integral, diste un divorcio y el que sigue, a ver, pero nunca hubo un eso y a lo mejor mi formación en mecanismos alternos de solución de controversias es lo que me ha abierto esa posibilidad, ¿no? Incluso los códigos te lo manejan, el artículo 1 del Código de Procedimientos Familiares y Civiles te dice que primero hay que buscar que las partes se arreglen, sí o sí, así es. A lo mejor en un momento estuvo muy estigmatizado el tratar de llegar a una conciliación y eso a lo mejor es parte de la formación de los abogados, porque en algún momento la formación de los abogados era de choque. Tú eres buen abogado si le ganas al otro. Y no, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Tú eres buen abogado si le resuelves el problema a las personas, porque para eso te buscan. No te buscan para que tú ganes juicios, le ganes al otro, o te sientas mejor que el otro, o le puedas restregar a otro abogado, porque al final de cuentas somos compañeros. Las personas te buscan para que tú les resuelvas el asunto. Y yo creo que eso es algo importante, a lo mejor que ha faltado. Ese tema de ir dando soluciones,
de ir sanando incluso temas emocionales o psicológicos, etcétera, etcétera, que traen las personas. Te digo, no significa que sea la varita mágica, pero bueno, también hay que apostarle a eso, también hay que buscar ese lado. Entiendo. Gracias por compartirlo, licenciado Jaramillo. Traemos aquí otra preguntita que nos dice: ¿cómo aplica la perspectiva de género en los juicios familiares? Perdón. Bueno, pues es muy clara la respuesta en ese sentido, ¿no? La misma ley, nuestro mismo código te establece... Ay, perdón. Un descuido. La... la garganta. Nuestro mismo código y los principios rectores del procedimiento familiar y el derecho en sí, pero además hay protocolos que son, o resoluciones, jurisprudencia, en el sentido, tratados internacionales de cómo se debe de juzgar con ese tema de perspectiva de género, y yo creo que ha sido superado ya por muchos de entender lo que es la igualdad y de entender lo que es la equidad, porque incluso nuestro mismo código, en el artículo 2 establece, el Código de Procedimientos Familiares, establece un tema de igualdad procesal y establece un tema de equidad. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, en el tema de niñas, niños y adolescentes, yo lo asumo muy sencillo, y así lo trato de transmitir. Anteriormente todos conocíamos el término de menor de edad. Y decías que todo el que tenía 18 años menos un día debía de ser tratado como menor de edad. Y luego después evolucionamos a este tema de NNA, niñas, niños y adolescentes. Y a lo mejor se puede asociar más o menos, voy a tratar de explicarlo en ese sentido. Es importante entender en un tema de equidad que no es lo mismo un niño de 10 años que una niña de 10 años. Incluso psicológica, emocional, física, en su desarrollo, en todos los desarrollos somos distintos. No es lo mismo igual un jovencito de 12 años que vive en cierta parte de la ciudad como otro que vive en otra parte de la ciudad. Entonces, a lo que voy con esto, haciendo esas diferenciaciones, es que el juzgador debe entender que somos distintos y que debemos de ajustarnos y buscar una equidad en esas distinciones. En esas diferencias debemos de hacer una equidad para poder entender cómo hacer una resolución en base a un tema equitativo. Sí, igual procesalmente, pero equitativo. Entonces, así es como yo entiendo sobre todo esos temas que pudiéramos englobar, tal vez el tema de los NNA con el tema de la perspectiva de género. ¿Cómo se entiende o cómo se debe entender la equidad, el equilibrio? Entiendo, licenciado. Muchas gracias por compartirlo. ¿Por qué considera que usted es el mejor candidato para ocupar este cargo? Yo considero que soy una persona que tiene los conocimientos, que tiene el conocimiento técnico, pero además tengo ese razonamiento lógico jurídico que se requiere. Y además de eso, tengo esa formación conciliadora, ese otro punto de vista humanista, ese otro punto de vista que la experiencia del litigio te lo da. Te digo, igual a veces te preguntan, oiga, Gali, es que no es importante la experiencia que tienen pues los jueces. No, sí, es sumamente importante, pero yo lo asemejo como en un partido de fútbol, ¿sí? En un juego de fútbol no nada más juega un equipo, ni nada más juega el árbitro. La misma experiencia que tienen los que juzgan, tienen los que te llevan a las personas para que las juzgues. Entonces, la misma experiencia que tiene un lado lo tiene el otro. Si juegas 10 partidos de fútbol, no nada más uno se queda con la experiencia, también los demás. Claro. Y también estar del otro lado te permite conocer criterios distintos, jueces distintos, personas que piensan distintos, que resuelven de manera distinta.
Y los que somos abogados y somos litigantes, a veces te toca que, caray, un mismo asunto te cae en dos juzgados, en el mismo juzgado y te resuelven distinto y sobre todo en temas de amparo o en temas así, dices, "Ah, pero pues si es igual, es hasta el mismo juzgado". Bueno, entonces es importante también eso, ¿no? Y es parte de ese refresh que yo digo que me permite a mí aportarle a la impartición de justicia y creo que soy la persona idónea y adecuada para poder en, este, en esta elección y sobre todo pues, a través de la confianza de las personas poder ser electo como juez familiar en este distrito. Muchas gracias por su respuesta, licenciado Jaramillo. Continuando aquí con la serie de preguntas que traemos, también preguntarle, licenciado, ¿qué opina sobre la justicia restaurativa en el ámbito familiar? Es sumamente interesante. Incluso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya maneja un apartado específico en el tema de justicia restaurativa en materia familiar. Y bueno, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues te habla acerca de la mediación, de la conciliación y de las juntas o de la justicia restaurativa. Es que eso es, la resolución de los problemas por la vía pacífica, por la mejor vía. Es mejor la concientización, es mejor que las personas entiendan la situación a tener una hoja o una libreta de hojas que dicen cosas que no entiendes y que solamente los abogados entienden. Yo soy un creyente de que esa es una manera o una buena forma de contribuir socialmente a la reconstrucción del tejido social y sobre todo que permite el desahogo de mucha tramitología y de mucho sobrecarga de trabajo o de juicios o de procedimientos judiciales en un juzgado. Soy un convencido que a través de la mediación, de la conciliación, de la justicia, del tema restaurativo en materia familiar, es algo que se debe trabajar sí o sí, ahorita y ya, porque además nos va a convertir en una doble obligación al momento de que, bueno, ya se ponga en marcha en el estado de Chihuahua el Código Nacional. Entiendo. Gracias, licenciado, por compartirlo. También preguntarle, ¿qué medidas tomaría para evitar el rezago en los expedientes y dictar resoluciones en tiempos razonables? Bueno, eso es algo, híjola, que todos los abogados litigantes sufrimos. El tema de los términos. El tema de los términos, y si bien entiendo que a veces la capacidad o te ves superado en temas de capital humano porque son exageradamente muchos los juicios. También yo creo que hay que ir haciendo una reingeniería, un cambio dentro de todo eso y como te lo digo, ir resolviendo asuntos que ya no te regresen, que ya no se te conviertan en tres problemas, Entiendo. ¿sí? Y obviamente, pues, realizar todo el tipo de situaciones y gestiones y priorización y respetar los términos, ¿no? Porque a veces pareciera que somos o son muy rectos en el tema de la impartición de justicia en un sentido, juez litigante, pero, pero al revés no, ¿no? Por ejemplo, te pasa a veces con los abogados que la audiencia te la ponen a las 10, llegas a las 10:05 y no, pues ya se pasó la hora. Y llegas a las 9:50, puede ser otro ejemplo, y entras a audiencia a las 12. Sí. Y pues te tienes que esperar, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer ahí un tema de ajustarnos al tiempo, porque los términos, la ley te los especifica. Así es, pues es algo, es una lucha que la tendremos que dar y pues buscaremos en su momento apegar a los términos que la ley establece precisamente para que la justicia no deje de ser pronta y expedita. Entiendo. Gracias, licenciado, por compartirnos su respuesta. También nos llegó una pregunta que dice, estando en el cargo, ¿qué harías si detecta corrupción o irregularidades en el personal del juzgado? Yo creo que ahí la respuesta es, hay que actuar conforme a derecho. Ahí no hay otra. Ahí sí, como te lo repito, la ley es la ley
y hay que aplicarla. Y la verdad es que es lo que te digo, pues hay que empezar de casa. Yo empiezo, valga la redundancia, yo empiezo por mí mismo y hay que empezar con todos. Porque este tema de la corrupción, una situación que malamente se ha convertido ya así como que en algo típico o normalizado, hay que desnormalizarlo. Eso no debe existir. Y fíjate, a veces me pasa en mi trabajo, es muy común que te dicen, no, es que los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? No, no sirven y es que dejan salir a todos y que viene derechos humanos y les digo, no, espérate. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a respetar los derechos humanos, pero los derechos humanos se tienen que respetar. Hay que aprender a respetarlos. Si respetas los derechos humanos, o sea, no estamos habituados, no estamos acostumbrados a respetar los derechos humanos, por eso a veces en ocasiones pareciera ser como que algo difícil o algo contradictorio, pero no, así es. Entonces hay que empezar a modificar ese tipo de pensamiento, ¿no? Pues es que así es. Y porque los derechos humanos de las personas te tienen que respetar. Entiendo. Pues, si no estás de acuerdo, pues haz todo lo correcto por ajustarte, ¿no? Ajústate los derechos humanos y no te va a pasar nada. Si tú te conduces con un apego irrestricto a los derechos humanos, entonces no va a haber ninguna observación. Entiendo. ¿Y usted considera que con esta reforma se está aproximando más este cambio de mentalidad en la sociedad para que cada vez, pues como dice, haya, pues que se mejore esta cultura de verlo de manera diferente? Mira, pues yo no sé si esta reforma sea la respuesta a eso, pero al menos en lo que a mí me toca, yo creo que si la ciudadanía me da la oportunidad, tenlo por seguro que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiar ese tipo de mentalidades. Hay que trabajar en un ambiente en el cual se respeten los derechos. Entiendo, licenciado. Pues muchas gracias por compartirlo. También traemos otra pregunta que nos dice, ¿ha tenido alguna sanción administrativa o disciplinaria en su carrera? No, te digo, yo siempre me he dedicado, o regularmente siempre me he dedicado al litigio. Siempre he andado por fuera, como luego se dice, ¿no? En la búsqueda. Pero en las ocasiones en las que se me ha permitido estar en la función pública, no, jamás he tenido alguna situación en ese sentido. Muchas gracias. Y también preguntarle, ¿considera que el sistema judicial actual garantiza el acceso a la justicia para personas con discapacidad? Yo creo que sí. Ha habido también una evolución y un crecimiento en este tema. Incluso esta modificación que viene con la implementación del Código Nacional de, de Procedimientos Civiles y Familiares va a ser un cambio duro, ¿no? Por el tema sobre todo eh, de esa desaparición de la interdicción para cambiarlo por un tema de medidas extraordinarias, sobre todo en temas de personas incapaces. Híjola, yo creo que es algo, un cambio positivo. Pienso yo que sí vamos a tardar un poquito en adecuarnos, porque regularmente la formación que traemos todos los abogados es el tema de la incapacidad y tienes una formación en ese sentido. Y ahora cambiarlo por la implementación de medidas extraordinarias, yo creo que va a ser una evolución positiva, porque también va a permitir abrir nuevas áreas en el tema de la impartición de justicia precisamente para darle la oportunidad a ese tema, ¿no? De ser un poquito más justos a la realidad de las personas. Oh, muchas gracias por compartirlo, licenciado Jaramillo. También preguntarle, ¿cuál ha sido el caso más complejo que ha manejado o alguno muy significativo que recuerde y qué aprendió de él? Híjola, pues no recuerdo ahorita uno, fíjate, no. Esa si quieres Ok, de acuerdo. la pasamos porque tengo otros, o sea, sí tengo algunos así, pero no son muy en materia familiar, me ha tocado más en otro, De acuerdo, en otro tipo de materias. No, descuide, ahí la quitamos. Ahora, la siguiente pregunta es... también tenemos... no, perdón. También contamos con otra pregunta, licenciado. Preguntarle,
¿Cómo garantizaría un trato digno y respetuoso a todas las personas que acuden al juzgado? Bueno, yo creo que te repito la misma respuesta. La garantía con la que siempre me he conducido de ser una persona abierta, de entender el servicio público como esa obligación que tenemos las personas de servir. Yo creo que eso y mi historia de vida me avalan como tal, ¿no? Muchas gracias, licenciado Jaramillo. También preguntarle, ¿está familiarizado con las problemáticas civiles más comunes de Delicias? Familiares, ¿no? Más bien. Perdón, déjela, repito. Ujú. También preguntarle, licenciado, ¿está familiarizado con las problemáticas familiares más comunes en Delicias? Sí, sin duda, como te lo comento, la etapa en la que me encuentro laboralmente ahorita me ha abierto un sinfín de experiencias en el trato directo con las personas en los temas más sensibles que una sociedad puede tener, y ese tema de la modificación o este cambio en la composición de las familias, en las situaciones en las que han ido evolucionando, y es lo que, volviendo al principio, ¿no? Esta evolución a la cual estamos o debemos estar acostumbrados los abogados, desde que te formas con algunos conceptos de familia, algunos conceptos de matrimonio, a la modificación a la actualidad en el concepto de familia, es algo completamente distinto. Hace 15 años, no hace mucho, entendíamos a la familia, hace 15 a 20 años, como esa familia nuclear, papá, mamá, hijos. Ahora la familia y la composición de esta no necesariamente se constriña a ese tipo de familia nuclear. Hay muchos tipos de familia y bueno, eso te trae distintas problemáticas, distintas realidades, y es importante entenderlo, conocerlo y tratarlo como tal. Y es precisamente ese tema que te comentaba del equilibrio y de la equidad, ¿no? Entiendo, licenciado, muchas gracias. Licenciado, y ahora sí, ya casi que para terminar, preguntarle, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? No, pues yo les agradecería que en este ya muy corto periodo de campaña, porque terminamos el día 28, me puedan hacer el favor de buscarme como Carlos Jaramillo en Facebook, Instagram y TikTok, las redes sociales, y pedirles que por favor me ayuden a compartir, me ayuden a darle like, porque en esta campaña tan atípica es importante que a través de la difusión orgánica que ustedes les puedan dar, de ese movimiento orgánico que ustedes les puedan dar, me permitan llegar a más personas, y sobre todo pues que el día 1 de junio vayan a votar, acudan a votar, cumplamos con ese derecho y esa obligación como ciudadanos. Y en la boleta amarilla, en la parte del medio donde dice materia familiar, del lado derecho pongan el 08 que corresponde a Jaramillo García Carlos Humberto. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias por acompañarnos. Y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, también agradecerles, y como reiterando lo que comenta el licenciado Jaramillo, este 1 de junio sal a votar porque es muy importante y es un proceso histórico, y por primera vez tenemos la oportunidad de escoger a las personas que van a ser nuestros juzgadores. Así que, licenciado Jaramillo, pues muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por el espacio, reiterar la invitación y pedirle a la ciudadanía que este 1 de junio voten en la boleta amarilla en materia familiar 08 Jaramillo García Carlos Humberto. Gracias por el espacio, y además reconocerte este esfuerzo de un joven abogado interesado por lo que pasa en el ámbito judicial, lo que pasa en la sociedad, y poniendo y que te reconozco que pongas tu granito de arena para que seamos partícipes de lo que está sucediendo en nuestra sociedad mexicana. Le agradezco mucho, licenciado, y pues muchas gracias. Suscríbanse, dejen su comentario, compartan este video, y hasta el próximo video, amigos. Hasta luego. Gracias. Bye.